Hola, voy a dar respuesta al proyecto integrador correspondiente al módulo 11 de Prepa en línea, en el cual nos habla de un problema que es el siguiente. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarlo realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 80 por 40 centímetros y la construcción se realizará recortando 4 cuadros iguales en cada una de las esquinas. Escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. Recuerda que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadrados de las esquinas se forman 5 rectángulos y que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, los cuales tenemos ejemplificados en esta hoja, que son los 4 cuadrados. Nos da por resultado 5 rectángulos, 2 de igual tamaño, S3 y S4 de igual tamaño y S5. Por lo tanto, tenemos 5 rectángulos y debemos obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1, que sería S1, la base es X y la altura es 40 menos 2X. Entonces la expresión de la superficie 1 sería S1 igual a X por 40 menos 2X. Asimismo, nos dice que si esta es la expresión algebraica para S1, anotemos las mismas para las otras 4 superficies, las cuales tenemos anotadas aquí. Sería S1 igual a X por 40 menos 2X igual a 40X menos 2X al cuadrado. S2 es igual a S1. S3 nos quedaría igual a X por 80 menos 2X igual a 80X menos 2X al cuadrado. S4 es enteramente igual a S3. S5 sería 80 menos 2X por 40 menos 2X, resultando 4X al cuadrado menos 240X más 3200. Como punto número 3, nos pide escribir la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente, que son superficie total, S1, S2, S3, S4 y S5, lo cual haremos la suma de todos. Yo escribí de esta manera, se me hizo más fácil porque tienen la misma superficie. S1 40X menos 2X al cuadrado igual que S2. S3 que es 80X menos 2X al cuadrado, al igual que S4 que es 80X menos 2X al cuadrado, resultándonos 240X menos 8X al cuadrado. Entonces, aquí tenemos el resultado de S5. Sumando S5 más el resultado de S1, S2, S3 y S4, nos da superficie total igual a menos 4, X al cuadrado más 3200. Esta sería la superficie total. Bien, ahora como punto número 4, nos pide que expresemos la expresión algebraica que corresponde al volumen de la caja. Esta sería la expresión algebraica, es S5 por X. Entonces el volumen sería volumen igual a 4X al cuadrado menos 240X más 3200 por X. X es la altura, la altura del volumen. Entonces tenemos que volumen es igual a 4, aquí elevamos en la suma del X al cuadrado más X, se suma, en este caso sería 4X al cubo menos 240X al cuadrado más 3200X, que nos daría como volumen este resultado. Ahora, como punto número 5, dice que con base en lo anterior respondamos las siguientes preguntas. Encontrar el volumen de la caja si su altura es de 6 centímetros.
Bien, entonces quiere decir que la altura tiene un valor de 6 centímetros. Por lo tanto, vamos a sustituir la X que corresponde a la altura por el 6. Entonces, como principio tenemos volumen igual a 4x cúbica menos 240x al cuadrado más 3200x. Al sustituir la x por el 6 nos quedaría 4 por 6 al cubo menos 240 por 6 al cuadrado más 3200 por 6. Nos da como resultado 864 menos 8640 más 19200, dándonos en total de un volumen de 11.424 centímetros cúbicos. En el inciso B nos dice que encontremos la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros. Entonces, si nos marca que la altura es de 3 centímetros, la X la vamos a sustituir por el 3, quedando de la siguiente manera: menos 4x al cuadrado más 3200. Quedaría así: superficie total igual a menos 4 por 3 al cuadrado más 3200, igual a menos 36 más 3200, dándonos como resultado una superficie total de 3164 centímetros cuadrados. En el inciso número C dice que si necesitamos que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe valer la altura de la caja? Bien, entonces en este caso la superficie total, que es menos 4x al cuadrado más 3200, sería menos 4x al cuadrado más 3200 igual a 1000. Despejando, sería menos 4x al cuadrado igual a 1000 menos 3200, sería x al cuadrado menos igual a menos 2200. Entonces aquí el 4 pasa como dividiendo, pero como x aún no está sola, para eliminar el cuadrado sacamos raíz, y esto nos da como resultado que x es igual a 23.452. Ahora el inciso D nos dice: si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Entonces la superficie total, si la altura no tiene altura, vale 0, entonces vamos a sustituir la x por el 0. Entonces en la superficie total tenemos que menos 4 por 0 al cuadrado más 3200. 0 por 3200, 3200. Igual a 3200. En el volumen hacemos lo mismo, sustituimos la x por el 0. Entonces volumen es 4x al cubo menos 240x al cuadrado más 3200x. Sería 4, sustituyendo la x por el 0, sería 4 por 0 al cubo menos 240 por 0 al cuadrado más 3200 por 0, que nos da un total de 0, 0, 0. El volumen sería 0. En el inciso E nos dice: considerando las superficies S1, S2, S3, S4 y S5, imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 2.50 cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.30 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Bien, entonces aquí la X tiene sacamos primero el valor de S5, que sería 4x al cuadrado menos 240 menos 240 menos 240 más 320
Entonces nos daría como resultado 16, 16 menos 480 más 3200 sería igual a 2736. Esto lo multiplicamos por el valor del centímetro cuadrado, que son 250 pesos, nos da un total de 6840 como base, la base. Entonces, prosiguiendo con el S1 y S2, que también vamos a sustituir la altura, que es la X, por el 2, nos quedaría de la siguiente manera. Como S1 y S2 tienen las mismas medidas, quedarían exactamente igual, que serían 40x menos 2x al cuadrado sería 80 menos 8. Sería un total de 72, multiplicado por 1.30, que es el costo, nos daría un costo total de 93.60 pesos los laterales de S1 y S2. El mismo procedimiento utilizamos con S3 y S4, que las medidas son 80 por 80x menos 2x al cuadrado, sería un total de 160 menos 8. Serían 152 multiplicado por 1.30, que es el costo del centímetro cuadrado, nos da un total de 197.60 pesos laterales S3 y S4. Haciendo la suma de las tres expresiones, nos daría este gran total. Sería 6.840 de S5, 93.60 S1 y S2 y 197.60 de S4, S3 y S4. Un total de 7.131.20 pesos. En el punto número F, en el inciso número F, nos recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 4 centímetros. Entonces aquí nos está dando el valor de la altura de 4. Entonces, por lo tanto, vamos a sustituir la X por el número 4. Aquí tenemos que es 4x al cubo menos 240x al cuadrado más 3200x. Nos da como resultado, sustituyendo la x por el 4, 256 menos 3840 más 12800. El volumen sería 9216 centímetros cúbicos. Dividiéndolo entre 1000 nos da por resultado 9216 litros, que sería la capacidad de la caja en cuestión de litros. En el inciso G nos dicen, recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7 centímetros. Igual que en el caso anterior, vamos a sustituir la X, que equivale a la altura, por el 7. Y aquí tenemos el mismo procedimiento, 4x al cubo menos 240x cuadrado más 3200x nos da 1372 menos 11760 más 22400, siendo un volumen de 12.012 centímetros cúbicos. Dividiéndolos entre 1000 nos da como resultado 12.012 litros. Muchas gracias.